explicar. El límite inferior es el diafragma, que aproximadamente llega ¿hasta dónde? Hasta la vértebra 12. El límite posterior es la parte anterior de los cuerpos vertebrales. En ese espacio tan chiquito, ¿qué cosa hay? ¿Qué cosa hay? Fuerte, la última de la fila. ¿Qué hay del mediastino posterior? ¿Ya lo han visto ustedes? Esófago. ¿Qué más? Cadena simpática. Fuerte. Cadena simpática. Conducto torácico. ¿Qué más? Sistema ácido. ¿Qué más? Aorta. Ramas de la aorta. Y el sistema simpático. ¿Ya? Entonces, esta lámina solamente delimitamos mediastino posterior. Lo mismo que les comentó la doctora Fresco. ¿Qué vista es esta? ¿Derecha o izquierda? ¿Qué está mirando? Esófago. ¿Qué más está mirando? Ácidos. Entonces, ¿qué vista es? Lateral derecha. Nunca se olviden eso. Si yo en la vista observo esófago y ácidos, vena ácidos, estamos en una vista lateral derecha. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo también voy a encontrar en la otra vista el sistema simpático. Voy a ver el freno, voy a ver pericardio, voy a ver diafragma. Entonces, hay que ubicarse. Pregunta de examen. ¿Qué visión tenemos en la visión lateral derecha? Y les vamos a mencionar muchas veces sin necesidad de poner derecha e izquierda. Siguiente. En esta vista, ¿cómo reconozco que es izquierda? Por la aorta. ¿Pero qué aorta? La torácica o descendente. Bien. ¿Para qué más me va a servir esta diapositiva? Miren, callado de ácidos, ¿no es cierto? Callado del ácido, callado de la aorta, el callado del ácido y el ácido. Bronquio primario. Bronquio principal derecho. El callado de la aorta no es que le haga un callado. La aorta ya de por sí hace su callado. ¿Por qué? Porque tiene una capa muscular. Ustedes son súper inteligentes en fisiología. Entonces, pero se encuentra por detrás de la vena del bronquio pulmonar, perdón, del bronquio izquierdo. Entonces, para hacer esa diferencia, tanto del callado del ácido como el callado de la aorta. Pero a este le sirve el bronquio, a este no, simplemente pasa por detrás. Ahora, el simpático que está bajando tiene forma de un rosario por los ganglios paravertebrales. Paravertebrales porque está al lado de las vértebras. Prevertebrales porque va a estar delante de las vértebras. Acá no hay vertebrales, acá solamente hay paravertebrales. ¿Quién más tiene una forma arrosariada, así como esto? Conducto torácico. Porque tiene válvulas dentro. Pero no lo vemos acá, pero deberíamos estarlo viendo. No, porque se va a la derecha, se va hacia este lado, a la izquierda, perdón, hacia este lado. Bien, entonces, ya hemos visto los callados y nos produce. También observamos algunas estructuras como el paquete vasculonervioso de los intercostales posteriores. Estos paquetes intercostales posteriores están saliendo de la aorta, las arterias intercostales, y se acompañan por el nervio y se acompañan por la vena.
inicia, el paquete más grueso viaja por la parte inferior. ¿Por dónde? Por el canal fuerte, subcostal, porque está por abajo. Pero en medio de todo lo que empieza a caminar esa arteria, o sea, ese paquete, sobre todo la arteria, va a emitir una ramita. Y esa ramita que emite baja para ponerse en el borde superior de la costilla. ¿Ya? Bien. Entonces, miren, ¿qué es importante de la aorta? A nivel de dónde empieza la aorta torácica, porque tenemos la aorta ascendente, tenemos el callado y la aorta torácica. No se olviden, ángulo de luz, línea hacia abajo, hemos dicho, ¿no? Se inicia ese límite superior del mediastino posterior. Entonces, suponiendo de que lo encontramos a este nivel, entonces está por debajo de la cuarta vértebra torácica. ¿Ya? A partir de ahí se va a llamar aorta torácica o descendente. Pasa el diafragma y se llama aorta abdominal. Sigue siendo descendente, pero ya está en la parte abdominal. Bien. Miren cómo esta posición es importante. Miren, y se pregunta en el examen, miren cómo la aorta, esta es una vista posterior, o sea, están mirando a mí por atrás, ¿ya? Miren cómo la aorta, que es un callado, está pasando primero hacia el lado izquierdo de mi esófago. Yo tomo a mi esófago como parte de mi línea media, como mi punto neutral. Entonces, primero se coloca al lado izquierdo. Bien, ahí está, el lado izquierdo. Pero de pronto, el esófago se coloca o se hace anterior y la aorta se hace posterior. Entonces, acá podríamos decir que entre los dos, el elemento más posterior tendría que ser la aorta torácica. Sin embargo, esta misma diapositiva, miren, ¿cuál de estos tres, esófago, aorta descendente y el sistema ácigos, es el más posterior? ¿No? Porque lo estamos viendo mucho más posterior. Solamente que este, como está a la izquierda, es el hemiácigos y este de aquí es el ácido, que está dando su rama para unirse o está virtiendo su contenido a la hemiácigos, que luego va a ser. Entonces, ¿qué es importante? Que al inicio la aorta se coloca en el lado izquierdo. Una vez que sigue descendiendo, se pone o se coloca en la parte más posterior al esófago. ¿Qué quiere decir? Que va a estar delante de la columna vertebral. Otra cosa más, miren, la aorta está pasando por detrás del bronquio principal izquierdo. ¿Es cierto o no? Sí, es cierto. Sí, es cierto. Diríamos que está como que dándole inicio a nuestra aorta descendente. Lo mismo sucede acá. Esta es una vista. ¿Qué vista es? ¿Qué vista es? Izquierda. Es una vista izquierda por la aorta. ¿Cómo pasa por detrás de este bronquio? Del bronquio principal izquierdo. Eso es importante. ¿Qué más pasa? Me interesa que sepan esto. Bien. Ahora esto que nos rompemos la cabeza. Vamos a borrar cinta y vamos a decir primer y segundo espacio intercostal. Magnolia Sierra no tiene nada que ver
con el primer y segundo espacio intercostal. Porque lo mío, hoy día, es aorta torácica. Yo no tengo nada que ver con la aorta, con el primer y el segundo espacio intercostal. Por lo tanto, ¿quién tiene que ver con la integración de estos dos primeros espacios? La subclavia. La subclavia. ¿Y eso lo han visto? Bueno. ¿Qué hace la subclavia? Emite un trombo. ¿Cómo se llama? Tiro cervical. ¿Y el tiro cervical qué hace? Emite sus ramas para la primera y el segundo espacio. Pero estamos hablando de las intercostales posteriores. Yo no estoy hablando de las anteriores. Bien, entonces, si el primer y segundo espacio intercostal ya está irrigado por la arteria subclavia, del 3 para abajo tiene que ver la aorta. Estamos hablando del tercero al 12º espacio intercostal. Ojo, del tercero al 12º espacio intercostal. Entonces, del tercero al noveno directamente salen las arterias intercostales posteriores. Del tercero al noveno salen las arterias intercostales posteriores. Junto con, y se acompaña por el canal subcostal, con la vena y con el nervio. ¿Sí? ¿Me equivoco? ¿Estoy bien o estoy mal? Listo. Después, esas ramas que ustedes, que les acabo de mencionar, las arterias intercostales posteriores, son o nacen de la cara posterior de la aorta. Entonces debe de haber, doctora, ramas que nazcan de la parte anterior. Sí. ¿Cuáles son? Las bronquiales. Justo las que mencionó el día miércoles la doctora César. Son anteriores. Pero acá hay una salvedad. Tenemos dos izquierdas, dos bronquiales izquierdas y una derecha. A veces la derecha puede haber variaciones anatómicas, puede nacer del intercostal, pero lo importante es que tenemos tres arterias bronquiales, dos izquierdas y una derecha, que salen de la aorta, que es lo más común. Seguimos descendiendo y tenemos a las ramas mediastínicas, que también son de la cara anterior. Sigo descendiendo y tenemos las ramas esofágicas. Ojo, el esófago está irrigado en tres partes. La parte media va a estar dada justo por estas ramas esofágicas que salen de la aorta. ¿Ya? Y finalmente, bueno, tenemos las intercostales, salen las ramas pericárdicas. ¿Para qué van a salir las pericárdicas? El pericardio. En la parte inferior, digamos en el tercio inferior de esta aorta, vamos a tener la salida en pares de la parte posterior de las subcostales. Son las últimas que nacen por debajo de la última costilla, las subcostales. ¿Ya? Y por la parte anterior tenemos a las arterias frénicas superiores. Entonces tenemos nacimientos posteriores y nacimientos anteriores. Primer y segundo espacio intercostal, nada que ver con la aorta, viene de la subclavia. El resto viene de la aorta. ¿Queda claro? Por favor, pregunta de examen. ¿Ya? Estoy dando preguntas de examen. Ah, es que no. ¿Qué más? No te puedo decir alternativas, también se nos salía. ¿Qué sería ya? Muy bien. A ver, ¿qué más acá? Ligamento arterioso o ligamento anterior. Listo. ¿Qué más tenemos? Lo voy a mostrar haciendo un concreto. Ya. Miren. La aorta
miren las intercostales posteriores, ¿sí? Las que hemos hecho por la 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Acá está. Es una vista superior con un corte horizontal. Entonces acá tenemos la derecha y la izquierda. Miren, la aorta, yo les he dicho que está delante de la columna vertebral, hasta se cumple. Pero está a un ladito, a un costadito. Por lo tanto, la arteria intercostal derecha posterior es más larga. Característica importante, es más larga, porque tiene que pasar por todo el cuerpo. Porque la aorta se está colocando más para el lado izquierdo. ¿Ya? Entonces, esta es la intercostal posterior, acá está la intercostal posterior, más chiquitita, diría yo, antes de dividirse, porque sigue siendo intercostal. Pero ¿qué hace? Miren, ¿se acuerdan que el doctor decía, tiene una rama dorsal que se va al dorso, que se va a tal sitio? Ya, ahí está. Ahí está la rama dorsal. Esta es la rama dorsal. Esta rama dorsal, finalmente, se va a meter prácticamente a la médula. ¿Ya? Se mete a la médula y se va a dividir en dos. Ahí está. Una rama radicular posterior y una anterior. Miren, la rama dorsal se va a colocar, o se va a dividir, o se va a meter a la médula y nos va a dar una radicular posterior y una radicular anterior. Pero el dorso no lo podemos dejar así. Entonces, sigue avanzando esta rama dorsal y se divide en unas ramas cutáneas. Pero como es tan grande, que algunos tienen más ancho de la mitad, entonces tenemos una rama cutánea lateral y una medial. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Ya. Entonces, esto sigue avanzando. Nuestra, ¿qué se llama? Intercostal posterior. ¿Ya? Y luego nos va a dar una colateral. ¿Se acuerdan? Esa colateral es la que baja y se coloca encima del rostilla. Y seguimos avanzando como intercostal posterior. ¿Ya? ¿Se entiende? Una cara que yo no fui. ¿Se entiende o no se entiende? Otra vez. Tenemos a la aorta. La aorta nos está dando las intercostales posteriores. Yo no tengo nada que ver con las anteriores. Posteriores. Una vez que nos da las ramas intercostales posteriores, se sigue, ¿no es cierto? Hay una parte donde se va a seguir. Pero hay una ramita que es la rama dorsal. De esta rama dorsal va a salir la radicular anterior y la radicular posterior, que se mete a la médula. Eso ya lo van a ver cuando hagan neuro. En neuro, aparte de esas radiculares, van a ver que hay unas que se meten a unos surcos. Bueno, y continúa hacia atrás y se va a dividir en ramas cutáneas, cutánea medial porque se está yendo a la línea media y lateral porque se está yendo a la parte externa. ¿Ya? Seguimos. ¿Bien? Miren lo que he hecho aquí. La subclavia, ahí está la subclavia. Esta es la subclavia. Tenemos la torácica superior, acá está. La torácica lateral, acá está, la torácica lateral. Y la toracoacromial. Son ramas de la subclavia. De la arteria torácica, ¿dónde está la torácica? Están haciendo las intercostales posteriores, bueno, la aorta torácica, están saliendo las intercostales posteriores, que son del tercer al noveno espacio intercostal. Y finalmente, de la intercostal interna, que está saliendo la intercostal anterior y está saliendo la musculofrénica con la epigástrica superior. Y se juntan y se anastomozan. ¿Qué cosa yo estoy haciendo? Esta de acá. ¿Ya? Dice que no tenemos ahora virtual, ¿no? ¿Por qué? Bueno, ya, pegado, yo le voy a dar mi diapositiva. Porque esto está bien bonito, bien explicadito, y con sus explicaciones
anastomosando. ¿Cómo se anastomosan con las anteriores? ¿Qué viene de la subclavia? Porque tenemos que ver la subclavia, sobre todo por la pared torácica. ¿Ya? Entonces, todo eso está resumido en el anterior diapositiva. Chiquitito, simple, sin que se hagan tanta computación. Conducto torácico. Miren, el conducto torácico es este verde que están mirando acá. ¿Qué tienen que ubicar? ¿Dónde se encuentra el conducto torácico? ¿Dónde? A mi izquierda, la aorta. A mi derecha, la vena ácida. Vena ácidos. Porque el sistema ácidos es derecha, izquierda y arriba. ¿Ya? Entonces, mi conducto torácico se encuentra a la derecha de mi aorta, pero a la izquierda de la vena ácida. Asciende por las 7 a 8 vértebras torácicas. O sea, se apoya en mí, se apoya. Pero básicamente nace o viene de la parte abdominal. ¿Exactamente de dónde? De la cisterna de Chile. Acá. Este abultamiento de esta cosita toda que la pueden encontrar gordita, esta es la cisterna de Chile. Esto ya es abdomen. Pero tenemos que decirlo muy bien. Chile, como el río Chile. Ah, de Chile. Ah, ya. Como los chinos. No, perdón. No se ve cisterna de Río Chile. Chile, ya está. De Chile, así ponen. Otros le llaman cisterna de Pequete. ¿Ya? Bien. Entonces, miren dónde están haciendo. En la cisterna de Pequete asciende primero por la parte anterior. Hemos dicho que la aorta es discretamente a la izquierda, ¿no es cierto? Está por delante de las vértebras. Pero entonces, ¿quién está? Quizás en la parte medial es este conducto torácico, que al momento de ascender está recibiendo el drenaje, ¿no?, de las estructuras del tórax. Pero cerca del callado de la aorta, en la nasal, se vuelca a la izquierda y termina en el ángulo yuglosubclaviano. Ahora, este conducto torácico, que es grande, largo y que jala toda la linfa, tanto de miembros inferiores, de las vísceras pelvianas, ¿no?, y del tórax, es conducto torácico, pero también le podemos llamar conducto linfático izquierdo. También podemos llamar, pues, es su nombre. Si agarramos, por ejemplo, nosotros en la práctica, les ponemos este de aquí y ustedes me ponen conducto linfático izquierdo, yo no tengo nada que decir, porque es correcto. Pero como es grande, como es grueso, como está recogiendo gran cantidad de linfa de prácticamente el 75% del cuerpo, le llamamos conducto. ¿Ya? ¿Eso quiere decir que hay un derecho? Sí, y ya lo hemos visto el cuello. Es el conducto linfático derecho. ¿Ya? Pero el conducto linfático derecho, que es este de aquí, es chiquito. El izquierdo es grande, largo. El otro es chiquito. ¿Qué hace? Recibe con ambos, recibe del tronco mediastínico, recibe lo que viene del cuello, lo que viene de la cabeza, lo que viene del miembro inferior, o sea, de acuerdo a esta figurita, el conducto torácico recibe el 75% del cuerpo, toda la linfa. Miembros inferiores, pelvis, abdomen, la mitad del tórax, la mitad izquierda del tórax, miembro inferior izquierdo, cuello izquierdo y cabeza del lado izquierdo. Todo eso recibe mediante ¿qué? Mediante todos estos ganglios que se los tienen que aprender. Está fácil. Bien. Y el derecho también tiene bronquio mediastínico, pero en menor manera.
clínicos reciben drenaje de diafragma. ¿Sí o no? Ahí está. 1, 2. Pero solo el derecho recibe parte del hígado. Diferencia, ¿no? Conducto linfático derecho más pequeño, izquierdo es largo. El derecho recibe por medio del bronquio mediastínico parte del hígado, ambos reciben del diafragma. 75% o las 2/3 partes del cuerpo van al lado izquierdo por medio del conducto torácico y 25% o 1/3 del cuerpo va al derecho. ¿Estamos de acuerdo? Posición primero, en medio de la aorta, a la derecha de la aorta y a la izquierda del ácido. Asciende por la cara anterior, se vuelca en algún momento cerca del callado de la aorta y desemboca en el ángulo subclavicular. Ambos desembocan en el ángulo subclavicular. Solamente que uno es derecho y el otro es izquierdo. Hasta ahí, pregunta. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Por qué te duermes? No te duermes, ¿ya? Lo mismo, miren. Es lo mismo. Acá está el callado de la aorta. Se lanza al lado izquierdo y desemboca en el ángulo subclavicular. Estas son las vísceras que ya hemos visto anteriormente. Como van ascendiendo al tronco mediastínico. Seguimos. Sistema ácido. El sistema ácido está formado por la vena ácidos a la derecha, la hemiácidos izquierda inferior y la hemiácidos accesoria izquierda superior. Ya, pero ¿para qué me sirve esto? Miren, este es la vena ácidos, que ya hemos dicho que tiene su callado, ¿no? ¿A base de quién? Estamos aquí. Sin embargo, miren, la accesoria está pasando por detrás del bronquio principal izquierdo. Ojo, miren acá, por detrás del bronquio principal izquierdo. Pero ustedes saben. Seguimos. Acá tenemos el callado de la aorta y está también pasando la aorta descendente o torácica por detrás del bronquio principal izquierdo. Esto es más que nada una comparación que quiero hacer con los dos. Detrás de quién está pasando, quién pasa detrás del bronquio principal izquierdo, tanto de la parte arterial como de la parte venosa. Bien, les presento al sistema ácidos, a la vena de hemiácidos, a la hemiácidos accesoria, perdón, a la hemiácidos y a la hemiácidos accesoria. Ambas, mejor dicho, el nacimiento de la ácidos y de la hemiácidos tienen el mismo nombre, pero diferente lado. ¿Ya? Esta que ustedes están viendo es la lumbar ascendente del lado derecho y esta la lumbar ascendente del lado izquierdo. Ahí va uno. Luego tenemos que está tapado, tenemos la subcostal derecha y la izquierda. ¿Ya me está dando? Entonces, no te duermas. Si te duermes ya no explico el voy. Ya. Una vez más que encuentre dormir no debo dedicar la clase y voy. Creo que lo estoy haciendo con migajitas, como para que ya no solamente repasen negativo posterior. ¿Ya? Entonces, el nacimiento del sistema ácido tiene los mismos nombres, pero dependiendo del lado en el que se encuentre. En el derecho vamos a encontrar vena lumbar
ascendente derecha con la subcostal derecha. En la hemiácigos vamos a encontrar la vena ascendente lumbar izquierda con la subcostal izquierda. Ambas se van a colocar prácticamente a los lados de la aorta, ¿no? A los lados de la aorta asciende, y esta vena hemiácigos, más o menos a nivel, ya lo ven inclusive el doctor Richard, a nivel de, en algunos libros dice T8, vértebra torácica T8, en otros dice vértebra torácica T9. A ese nivel cuelga absolutamente su contenido a la vena hemiácigos. La accesoria recoge también los espacios intercostales superiores, ¿ya? 2, 3, 4, 5, y pierde su contenido aproximadamente también en la séptima vértebra torácica. No hay que ser tan exquisitos, pero sí que tengan idea, si alguno va a ser cirujano, dónde se encuentra aproximadamente este sistema y el volcar también para hacer su drenaje. Una vez que ha ascendido, asciende y va a volcar su contenido a la vena cava superior. Algo más. Miren chicos, lo vamos a ver inclusive cuando hagamos el sistema corpocado. Pero ya les quiero decir que la vena ácigos, esta vena ácigos, lo que hace es, una de las cosas que hace es unir o servir como una especie de puente entre la vena cava superior y la vena cava inferior. Eso es importante. Eso es muy importante, ¿ya? Sobre todo cuando existen problemas de drenaje y básicamente esto sirve como una especie de desfogue, ¿ya? Bien, ahí están los dos sistemas, perfecto. Bien, acá tenemos lo mismo, es de la vena cava inferior, la vena cava superior. Miren, logra, ¿no? Las une. Si no es directo, o sea, si no es una forma grosera, de alguna manera las une. Es de la hemiácigos, que a nivel de T8, T5, T9 vierte su contenido a ácidos, están laterales a la columna vertebral, acá baja la hemiácigos accesoria, ¿no? A ellas está llegando todas las intercostales posteriores, izquierdas y derechas. Sin embargo, antes de llegar a tener o a desembocar a la vena cava inferior, acá hay otra cosita que tienen que saber. Miren, la diferencia del lado derecho con el lado izquierdo, ¿ya? En el lado derecho, antes de llegar a la vena cava superior, puede recibir las intercostales superiores derechas, de los 3 primeros espacios intercostales, o del segundo, tercero y cuarto espacio intercostal. Pero ¿dónde desembocan? Y el punto es, ¿dónde desembocan estas intercostales superiores derechas? A la vena cava superior. ¿Ya? Este es un punto importante. ¿Por qué? Porque en el lado izquierdo, esta vena intercostal superior izquierda lo hace al tronco venoso brachiocefálico izquierdo. Ya no tenemos vena cava superior izquierda. ¡Wow! No. Tiene que ponerlo a un lado y lo va a vertir a este tronco. ¿Ya? Listo. ¿Qué más? Acuérdense, acá tenemos la subcostal. La subcostal que va a ir por debajo de la última costilla y acá tenemos la lumbar. ¿Ya? ¿Qué más? Esto es lo mismo, para que puedan ver. Esto es lo mismo. Vamos a ver eso. Muy bien, ya han visto ustedes esófago y cuello, ¿no es cierto? Ya, el esófago no cambia, sigue siendo el mismo. La única diferencia es que vamos a tenerlo como un órgano que es un tubo, pero es un tubo aplanado de atrás, de adelante para atrás, y que solamente se va a aperturar al momento de ingerir algún alimento. Acá está. Y que tiene
Sí, pues sí, cierto, para que me duelen más rápido. Sí, de verdad. Listo. La segunda estrechez va a nivel de la aorta y del tronco, perdón, y del bronquio pulmonar izquierdo. Esa es la segunda estrechez. ¿Ya? Y la tercera, como ya ustedes conocen, es al momento de pasar por el hiato esofágico. ¿Ya? Es decir, a nivel del diafragma. Listo. Por lo tanto, tendríamos entonces un esófago cervical, un torácico, que es el que a mí me interesa, y uno diafragmático. También diafragmático, y bueno, algunos inclusive consideran uno abdominal, porque como pasa por el diafragma, acá están las estrecheces, se hace posterior y luego se hace anterior el esófago, ¿no? Bastante interesante también su recorrido. Bien. ¿Quién irrigaba al esófago? En 3/3. El tercio superior por la tiroidea inferior. El tercio inferior por la coronaria estomática o gástrica izquierda, que va a venir del tronco celíaco, que eso ya lo vamos a ver en abdomen, pero ahí está. El tercio inferior por la coronaria estomática o gástrica izquierda, que procede del tronco celíaco. Y nos queda el esófago del tercio medio. ¿Quién se encargaba de irrigar? Las esofágicas. ¿De dónde procede? De la aorta, directamente de la aorta, ¿ya? Entonces, ¿de dónde procede la primera irrigación? De la tiroidea. ¿De dónde procede el tercio medio? No viene de la aorta. Claro que el tronco celíaco viene de la aorta, pero no, procede del tronco celíaco, que es la gástrica, es una rama, la gástrica izquierda. ¿Ya? Y del tercio medio sí, viene directamente de la aorta. Entonces, para eso nos está sirviendo estas diapositivas. ¿Quién inerva al esófago? El plexo esofágico. Este plexo esofágico, ¿de dónde procede? De los vagos, ¿no es cierto? Se lo trajo Manuel, como yo, listo. Pero hay un plexo que es profundo también, ¿no es cierto? Y eso sí sabe. Hay un plexo que es profundo, que es mucoso. Más adelante estamos. Miren, nosotros hemos hecho ya, ahorita vamos a retornar acá. Nosotros hemos hecho divertículos. ¿Qué es un divertículo? Es la evaginación, es decir, como una salida, como cuando alguien mete la cabeza por algún lado, ya es una evaginación de la mucosa, algo débil, ¿ya? De una capa muscular. Y miren qué casualidad, que en las estrecheces es donde se generan estos divertículos. Uno puede convivir con los divertículos. Yo he conocido a un paciente que ha vivido 30 años con un divertículo a este nivel, en la parte tiroidea. Y no tenía nada, salvo que a veces se le metía la comida y se le generaba molestia. Luego hay divertículos también a este nivel, son los más comunes, ¿ya? Inclusive tenemos un profesor que se ha hecho operar de este nivel. A veces no es bueno que tengamos este tipo de alteraciones porque es diferente el pH que hay en el estómago al pH que vamos a tener a este nivel. Entonces, lo que sí hay que hacer es operarse. Entonces, no quería dejar de traerles para que ustedes puedan tener en cuenta. Aparte que tenemos que el esófago tiene una capa muscular que es longitudinal externa y una circular interna, y en medio de todas estas existe el plexo venoso y el plexo nervioso. Eso ya lo saben ustedes, inclusive de cuando eran niños. Miren. El drenaje venoso
importante, sobre todo cuando hagamos el sistema portocaba, ¿ya? Porque toma una gran importancia al momento de que una de esos dos sistemas falla. Si uno falla, el sistema porta, el sistema cava es el que saca la cabeza. El que dice, por acá puedes empezar a pasar, pero no es lo correcto que pase por ahí. Por lo tanto, genera un tipo de varices. En este caso, varices esofágicas va a generar. Y esas varices se pueden romper y al final uno puede vomitar sangre. Por ejemplo, los que tienen problemas, como yo, que tienen el hígado deja de funcionar, uno de mis sistemas y yo puedo generar un problema de ello. ¿Ya? Lo mismo que los pacientes que, por ejemplo, consumen alcohol. Entonces, este es el sistema periférico. Pero hay otro sistema, de drenaje venoso, que es el profundo. Y que esto, ustedes ya son histólogos de profesión, ustedes saben, ¿no? Que existe la adventicia, luego tenemos las capas musculares, que es la longitudinal externa, circular interna, y luego tenemos a la capa submucosa, a la mucosa. Y en esta capa mucosa tenemos al plexo submucoso. Luego viene la capa mucosa y bueno, la luz del esófago. Entonces, el esófago tiene dos tipos de drenaje: el periférico y el submucoso, que es el profundo. Ojito con eso. Y acá está la inervación. Bueno, ya sabemos que el vago derecho y el neumogástrico derecho y el izquierdo están bajando alrededor o lateralizados del esófago, pero llega un momento en el que el neumogástrico izquierdo, las fibras del neumogástrico izquierdo, bajan y se colocan en la parte anterior del esófago. Eso lo sabemos desde el cuello, en la parte del esófago. El izquierdo se hace anterior. Y acá, más o menos, ya estábamos viendo el estómago, que va a colocarse en la curvatura menor del estómago, tanto el anterior y el posterior, y va a generar un nervio. Lo van a tener que encontrar, que es el nervio de la tarjeta. Pero acá ya estamos hablando de estómago. Entonces, el neumogástrico izquierdo se hace anterior y genera pues fibras que van al estómago. El derecho se hace posterior y lo mismo que este tronco vagal se convierte en un plexo tanto para la parte posterior como el izquierdo para la parte anterior y le damos la integración parasimpática, ¿cierto? ¿Vamos parasimpático o simpático? Pero no es que solamente tenga fibras del lado izquierdo, no, comparten. El derecho comparte con el izquierdo, solamente que predomina más en este caso, que es anterior, del lado izquierdo, del neumogástrico izquierdo. Eso también ya lo saben. Y en la capa muscular, tanto en la capa muscular como en la capa mucosa, vamos a tener el plexo mientérico y en la parte más profunda el plexo submucoso. ¿Ya? Esa es una inervación también propia del esófago. Bien, aprovechemos esta lámina, miren, este es el neumogástrico derecho, izquierdo, y el derecho que se va hacia atrás, pero intercambian fibras. Pero acá al lado tenemos, y esta ha sido pregunta del examen inclusive en el cadáver, les ponemos estas bolitas. Plexos, cordón simpático o cadena simpática también le llaman, ¿no? El sistema simpático. Este sistema simpático, una de las características es que está lateralizado a la columna vertebral, no choca la columna vertebral, está lateralizado a la columna vertebral, ¿ya? Y más específicamente lo vamos a encontrar por delante del cuello de las vértebras. Ese es su sitio. Ese es su sitio. ¿Ya? Tanto en el derecho como en el izquierdo. ¿Ya? Acá miren, el aspecto arrojariado del cuello. Estos son los ganglios. Estos son los ganglios paravertebrales, porque están
están justo a los costados de la columna vertebral, paravertebrales, ¿ya? Cuando hablan del sistema simpático en el neuro, ahí van a entender mucho más de qué vamos a estar hablando. Sin embargo, miren, ganglios paravertebrales. Y existen ganglios prevertebrales. Acá hay uno. Este es diafragma, acá hay uno. Este es el plexo ciliar. Y acá estamos hablando de abdomen. Sí, de abdomen, ya está. Es el plexo ciliar. Pero estos son ganglios prevertebrales, porque están delante de la vértebra, de la columna vertebral, alrededor del tronco. ¿Ya? Y este es el alma. No, el tronco va a dar simpático y parasimpático. Miren, es un enmarañado de fibras nerviosas, ¿no? Entonces, importante. Pero, ¿por qué traigo esto a colación? Hay unas fibras preganglionales que vienen, hacen sinapsis en este ganglio y siguen caminando como postganglionales. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo? Ya. Pero hay otras frescas, como la octava magnolia, que vienen por esos ganglios también y se pasan. Esas no hacen nada, se pasan frescas, no hacen sinapsis, siguen siendo preganglionales y finalmente estas fibras van a ser denominadas espláticos. ¿Ya? Eso sí es nuevo, ¿no es cierto? Esto lo vamos a ver en abdomen, pero es importante porque viene de los espláticos, de los ganglios, o sea, las fibras pasan los ganglios del 5 al 9, el ganglio número 5, 5, 6, 7, 8 y 9, se juntan estas fibras que no han hecho sinapsis en estos ganglios paravertebrales hasta, y retorno a esto, hasta llegar a estos ganglios prevertebrales. Ahí hacen sinapsis. Entonces, si toman los ganglios 5, 6, 7, 8 y 9, son el esplácnico mayor. El esplácnico mayor es más medial, está más al centro y se están colocando delante de la columna vertebral. Acá arriba, ¿se están colocando delante de la columna vertebral o no? Sí. En cambio, el sistema simpático, un poquito, doctores, se está juntando la columna vertebral, pero no es de todo, no es de todo. ¿Ya? El esplácnico menor es más lateral, pero procede del 9º y del 10º ganglio simpático. ¿Ya? ¿Estamos? Y finalmente hay el inferior, que puede venir del 12º ganglio simpático, pero a veces no existe ese ganglio y viene una ramita de medio renal, una ramita renal, y decimos que ese es el esplácnico inferior. ¿Ya? Entonces, si la fibra preganglionar se pasa de largo, no hace sinapsis en estos ganglios paravertebrales, estamos hablando de nervios esplácnicos. Y estos nervios esplácnicos van a localizar a su ganglio prevertebral, ahí hacen sinapsis y van a seguir caminando para poder realizar su inervación al órgano pequeño. ¿Ya? ¿Listo? Ya. Con eso me conformo yo. ¿Ya está? Ahora, ya. Ya. ¿Te veo? Ya. Nos vamos. Ya parece. ¿Están durmiendo?
inserción external. En esta inserción external se forma inclusive un ángulo, un triángulo, el triángulo de la red. Y por este triángulo de la red está ingresando, ¿ya?, la torácica interna. Para eso sirve, para que lo podamos ubicar, ¿ya?, o la epigástrica superior. Tiene una inserción costal, acá está la inserción costal, pero esta inserción costal es interesante, porque va desde la séptima a la 12ª costilla. ¿Ya? Miren esta inserción costal, puro músculo. Y tiene una inserción Triángulo de. lumbar. ¿Ya? Esta inserción lumbar, esta es una vista, estoy como metiéndome por el abdomen, es una vista inferior, ¿ya? Y esta inserción lumbar todavía se va a dividir en dos, una parte medial y una parte lateral, ¿ya? Esta parte medial va a servir y va a formar el arco del psoas, por donde va a ingresar el músculo psoas. Miren estas fibras. Y la inserción lateral es para el cuadrado, para el arco del cuadrado lumbar. Todo eso hace estas fibras. Sin embargo, existe en la parte más externa un triángulo lumbocostal que a veces también sirve para que se pueda herniar, porque está muy juntito al tórax. A veces hay órganos, tejidos sobre todo, que pasan por este triángulo a la parte abdominal o de la parte abdominal, para que eso no es correcto. Pero esta es una zona donde puede haber como una especie, digamos, como hemos encontrado anteriormente con un divertículo, pero no, es como una hernia la que aquí se estaría formando. ¿Ya? Algo más que tienen que tener en cuenta, miren estos orificios. Sí, doctor, ya sabemos que este es la dentada, este es el esófago, esta boca. Ya sabemos, así. Pero si yo les pregunto, el orificio de la vena cava superior, de la vena cava inferior, ¿está en la parte tendinosa o está en la parte muscular? Está en la parte tendinosa, ¿ya? No es muscular. Si yo te digo, miren acá, tienen ustedes el hiato aórtico y el hiato esofágico, pero acá hay unas cosas que están jalando, así como las columnas que tenía Sansón. Estaba amarrado, ¿no? Igualito, miren, son unos pilares. Estos pilares sirven como un ojal para que por ahí no pueda ingresar absolutamente nada más que tanto el esófago como la aorta. Entonces son pilares, es un pilar medial y es un pilar lateral. Y por esos pilares, así como tenemos el hiato esofágico, el hiato aórtico, por donde pasa la aorta ¿con quién más estaría pasando? Con el conducto torácico. Ojo. ¿Y con quién estaría pasando el esófago? Probablemente con la cadena simpática. ¿De acuerdo? Anterior, posterior, ¿se acuerdan? Ya está. Listo. Entonces, eso inclusive lo van a leer acá. Pero en los pilares, en estos pilares, pilar medial, se les denomina inclusive hendiduras, porque no son totalmente cerrados. Por ahí va a haber el pasaje pues, de algunas estructuras. Por ejemplo, en el pilar medial o el lateral, en este aspecto aquí estaríamos hablando, ¿no? Vamos a encontrar el trombosimpático, aquí el trombosimpático, que puede pasar por ahí, ¿no? Y en el pilar medial tenemos a la hemiásicos y a los nervios esplácticos, que ya hemos hablado, ¿no? Los nervios esplácticos que se pasan acá. Entonces, este cuadrito, estudienlo. No está difícil, pero lo que sí tienen que recordar es que mi orificio de la vena cava está en la parte tendinosa, que tenemos tres tipos de inserciones: external, costal y lumbar, y que la lumbar todavía se divide en una parte medial y una parte lateral, y que en la parte más lateral hay un orificio por donde puede haber una producción, ¿no?, de algún tejido. Por la parte external tenemos también un pequeño orificio por donde pasa la torácica interna. ¿Ya? La torácica interna. Bien.
acá, lo que nos